Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Nuestro amado Dios les bendiga grandemente, ricamente. Me alegra poder encontrarme con usted a través de este medio y le doy la bienvenida a nuestro canal aquí en YouTube, Ministerios Edgar Hernández. El propósito de este canal es la enseñanza de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo, con la manifestación del poder de nuestro Dios, con sanidades, milagros, liberaciones, porque nuestro Dios es todopoderoso. Jesucristo está vivo. Jesús no ha cambiado. Él sigue sanando, salvando, liberando, derramando de su poder, manifestándose, haciendo cosas gloriosas y sobrenaturales en nuestras vidas. Así que bienvenido a este canal dispuesto a lo sobrenatural de nuestro Dios. Estamos desarrollando un tema que tiene que ver con la sanidad divina, la sanidad bíblica, los milagros, y tiene dos propósitos. Un propósito es que todas las personas que nos vean y estén enfermas de cualquier enfermedad y dolencia reciban su sanidad, conozcan las verdades de la palabra de Dios en cuanto a la sanidad y los milagros. La fe se encienda en sus corazones, porque la palabra de Dios es lo que enciende y alimenta la fe, y así puedan recibir su sanidad, su milagro de parte del Señor Jesucristo. Y el otro propósito es para todos aquellos que quieren aprender sobre el tema de la sanidad divina, la fe, los milagros y ser usados por Dios. Entonces, a través de estas enseñanzas y ministraciones, también usted va a ser empoderado, lleno de fe, lleno de la palabra, lleno de la revelación de la palabra de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo, para, en el nombre de Jesucristo, sanar a otras personas, liberar a otras personas. Desarrollamos un tema que se titula ¿Será que Dios quiere sanarme? Y usted lo puede encontrar aquí en nuestro canal. El tema que tenemos para hoy es ¿cómo ser sano? ¿Cómo ser sano? Quizás alguien me ve que está enfermo, enferma, y usted dice, bueno, yo sí creo que Dios sana, que Dios tiene poder para sanarme, pero ¿cómo ser sano? ¿Cómo recibo el milagro? ¿Cómo recibo la sanidad? Y a la vez ahí aprendemos también cómo ministrar sanidad a otras personas en el nombre de Jesucristo. Así que vamos a comenzar, ¿ok? Si tiene ahí su Biblia, la palabra de Dios a la mano, abrámosla por favor en el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 4 al 6. Dice la palabra de Dios, hablando de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor, ciertamente llevó, o sea Jesús, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, el Señor Jesús, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, en el versículo 4, aquí la palabra de Dios nos asegura que el Señor Jesús
llevó en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Jesús ya las llevó en la cruz. Y en el versículo 6, la palabra de Dios nos dice que por las heridas de Jesús, por sus llagas, fuimos nosotros sanados. Jesús ya llevó en la cruz todos nuestros pecados y ya llevó en la cruz todas nuestras enfermedades y dolencias. Jesús ya nos salvó en la cruz y ya nos sanó en la cruz del Calvario. Si la palabra de Dios lo dice, así es la verdad eterna y absoluta. No hay que pensarlo ni discutirlo. Lo que Dios dice en su palabra es así. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Entonces, ¿cómo soy sano? ¿Cómo ser sanado? Primero, nosotros tenemos que saber que la voluntad de Dios es sanarnos. La voluntad de Dios es sanarnos. Dios quiere sanarnos. Y esa es una de las razones por las que Jesús murió en la cruz. En la misma cruz donde Jesús llevó nuestros pecados, en esa misma cruz llevó todas nuestras enfermedades. Tenemos que saberlo, creerlo. Dios quiere sanarme. Su voluntad es sanarme. Él es nuestro sanador. Jesús no es el Jesús que enferma, Él es el Jesús que sana. Le hago una pregunta. No sé si usted ha leído los evangelios que nos hablan de la vida y el ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra. La pregunta es, ¿los evangelios registran que alguna vez el Señor Jesús enfermara a alguien? Aparece en algunos de los evangelios, sea Mateo, Marcos, Lucas o Juan, o en Hechos de los Apóstoles, o en las epístolas aparece que el Señor Jesús enfermara a alguien. ¿Verdad que no? No aparece. No aparece que Jesús enfermara a nadie, pero sí aparece varias veces que el Señor Jesús los sanó a todos. Que Jesús los sanó a todos. Segunda pregunta. ¿Aparece en los evangelios que alguien haya venido al Señor Jesús pidiéndole, Señor, sáname? Y el Señor le dijo, no quiero sanarte. No es mi voluntad sanarte. Y lo devolvió enfermo. ¿Aparece algo así? No aparece, ¿verdad? Todos los que vinieron a Jesús buscando liberación fueron libres. Todos los que vinieron a Jesús buscando sanidad fueron sanos. A nadie el Señor Jesús le dijo, no es mi voluntad sanarte. A nadie el Señor Jesús le dijo, la voluntad del Padre Celestial es que estés enfermo. A nadie el Señor Jesús le dijo, esa enfermedad es una bendición de Dios, acéptala. A nadie el Señor Jesús le dijo eso. Pero sí aparece que todos los que vinieron al Señor Jesús fueron sanados, fueron liberados. Entonces, usted y yo tenemos que saber en nuestra mente y en nuestro corazón. No es solo algo de la lógica. Esto no es como grabarme que 2 por 2 es 4. O grabarme el himno nacional de mi patria. Las cosas espirituales no funcionan así. No es solamente grabarme una doctrina de memoria o algo de memoria y ya. No, tú tienes que saber con tu entendimiento y con tu corazón, estar convencido que Dios es el sanador, que Dios quiere sanarte, que no es la voluntad de Dios que estés enfermo, que Jesús murió en la cruz del Calvario y llevó nuestro pecado
llevó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, y que por su herida fuimos nosotros curados. Es lo primero. Tenemos que estar convencidos aquí en nuestro corazón de esa verdad. ¿Ok? Yo quiero contarle que a mí el Señor Jesús me ha sanado en muchas ocasiones de varias cosas. Sí, yo lo he experimentado. A mí el Señor Jesús me sanó de un problema cardíaco. Tuve un problema cardíaco por años. Nunca le dije a nadie, nunca pedí oración. Pero después que sentí el asunto que se complicó en mí, creí lo que dice la palabra del Señor. Creí que Dios es mi sanador. Creí que Jesús en la cruz llevó todas mis enfermedades. Lo creí y lo confesé y dije: Señor Jesús, creo que tú eres mi sanador. Creo lo que dice tu palabra, que por tus heridas, por tu llaga, yo fui sanado. Y el Señor me sanó. Quedé sano. Él me ha sanado de muchas cosas. Me sanó de un problema en la piel que un doctor me dijo que eso era el principio de un cáncer. Así me dijo: eso puede ser el principio de un cáncer de piel. Y me dio la orden para que fuera a la clínica y sacara cita con el anestesiólogo y me quemaran eso. Me dio la orden escrita. Pero yo creí lo que dice la palabra del Señor, que Jehová es mi sanador, que la voluntad de Dios es sanarme, que Jesús en la cruz llevó todas mis enfermedades y todas mis dolencias, y llegué a mi casa y tomé esa orden médica y la guardé en un libro y dije: Señor Jesús, la voy a guardar para testimonio, porque creo que tú eres mi sanador y creo lo que dice tu palabra, que por tus heridas, por tus llagas, yo fui sanado. ¿Y qué creen que pasó? El Señor Jesús me sanó, totalmente me sanó. Y eso fue hace años ya. Gracias al Señor Jesús. Entonces, ¿cómo ser sanado? Yo tengo que saber lo que dice la palabra de Dios en cuanto a Dios y en cuanto a mi sanidad. Tengo que conocer las verdades de la palabra de Dios, porque Dios se revela en su palabra. Dios nos muestra su voluntad a través de su palabra. Dios nos muestra sus propósitos, sus maneras de obrar a través de su palabra. Y Dios hace lo que dice su palabra. Dios no miente, Dios no falla, Dios no va en contra de su palabra. Dios cumple su palabra y Él hace lo que dice su palabra. Entonces tengo que saber lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la sanidad y a la voluntad de Dios. Y para eso son estos programas y estas enseñanzas. Y yo le estoy mostrando a través de la palabra del Señor que Dios es tu sanador, que la voluntad de Dios es sanarte, que Jesús en la cruz del Calvario, Él llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias, y que por sus heridas fuimos nosotros curados. ¿Ok? Entonces eso es lo primero. Cuando ya sabemos lo que dice la palabra de Dios, lo que nos promete la palabra de Dios, que Dios promete salvarnos, liberarnos, sanarnos, que Dios es nuestro sanador, que esa es su voluntad, que Jesús llevó en la cruz las enfermedades. Lo segundo, para ser sanados y poder ministrar sanidad a otros, tengo que creer estas verdades. Sí, tengo que creerlas con mi corazón, creer que lo que la palabra de Dios dice es cierto y es para mí. Tenemos que creerlos. ¿Qué es creer? Creer, amados, es creer que lo que el Señor dijo en su palabra que iba a hacer, Él lo va a hacer. Que lo que Él prometió en su palabra, lo va a cumplir. Creerle a Él. Dios no miente, Dios no es mentiroso. Tenemos que creer en sus promesas, creer en la palabra, porque es la fe lo que mueve la mano de Dios, es la fe lo que hace que el milagro se haga posible. Por eso es necesario escuchar la palabra de Dios, leer
y meditar la palabra de Dios, porque cuando escuchamos las verdades de la palabra de Dios, nace la fe en nuestro corazón. Entre más tú lees la palabra de Dios y lees los evangelios, y que Jesús recorrió toda Galilea predicando el evangelio, liberando a los cautivos, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, entre más tú lees la palabra, más fe vas a tener, más vas a creer, menos duda va a haber, menos temor va a haber en tu corazón. Tú vas a creer que Jesús es tu sanador, que Jesús te va a sanar, que Jesús es poderoso, que no ha cambiado, que Él es el mismo, que Él tiene ese milagro para tu vida. Creer lo que la palabra de Dios dice, esa es una llave, esa es la clave, eso es lo que mueve la mano de Dios. ¿Sabías que la incredulidad frena a Dios? La incredulidad detiene a Dios. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús fue a Nazaret, donde Él se crió, donde lo conocían, y entró en la sinagoga a predicar. Y dice la palabra del Señor que no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Imagínese, Jesucristo, siendo Dios todopoderoso, estuvo en Nazaret, su ciudad, y allí no pudo hacer casi milagros. Dice la palabra de Dios que solo sanó a unos poquitos por la incredulidad de ellos. Por la incredulidad de ellos. La incredulidad detiene la mano de Dios. La incredulidad detiene el poder de Dios. La incredulidad nos impide recibir de Dios. Por eso, desechemos toda incredulidad, renunciemos a toda incredulidad, echemos fuera de nuestro corazón la incredulidad en el nombre de Jesucristo. Neguémonos a la incredulidad, no la aceptemos en nuestra vida en el nombre de Jesús, y llenémonos de fe a través de la palabra de Dios. Dele la bienvenida a su corazón a la palabra de Dios, dele la bienvenida en su corazón a la fe, porque cuando tú crees, las cosas son posibles. Cuando creemos, los milagros suceden. Los milagros suceden. Vuelvo y le digo, a mí el Señor Jesús me ha sanado de varias cosas, y me ha sanado en el momento en que en mí se ha activado la fe y he creído que lo que dice la palabra de Dios es cierto. Yo creí que Él me sanaba desde el corazón de ese problema cardíaco, y Él me sanó. Yo creí que no necesitaba ir a la clínica que me quemaran con láser, y así fue. Jesús me sanó. Porque para el que cree, todo le es posible. Jesús lo dijo: si puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Esa es la clave. Cuando creo de corazón, Jesús murió por mí, Jesús llevó mis pecados, ahí soy salvo. Cuando creo de corazón, Jesús es mi sanador. Por sus heridas yo ya fui sanado, por sus llagas en la cruz yo ya fui curado. Esta enfermedad Jesús ya la llevó en la cruz. Cuando creemos de corazón, sucede el milagro. Sucede el milagro. Vamos, cree en Jesucristo, cree en su promesa, cree en su palabra. En Juan capítulo 11 Jesús le dijo a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Sabe? Hay gente que cree cosas raras. Hay gente que le han dicho: mire, lleve este limón, cargue este limón en el bolsillo y le irá bien. Y yo he conocido gente que lleva un limón en el bolsillo que dice para que les vaya bien. Y yo digo: hombre, ¿cómo creen algo tan absurdo? Que por llevar un limón les va a ir bien y lo hacen. ¿No es más fácil y no es mejor creer en el
Dios de los cielos y de la tierra? ¿No es mejor creer en el Dios que creó el universo, que lo creó usted, que creó su alma, que creó su cuerpo, que creó sus órganos, que tiene poder para dar vida? ¿No es mejor creer en Jesucristo, que caminó por esta tierra, que nos enseñó el reino de Dios, que resucitó a los muertos, liberó a los endemoniados, sanó a los enfermos, caminó sobre las aguas, murió en la cruz, resucitó y hoy está vivo y está con nosotros? ¿No es mejor creer en Jesús? ¿Sabes? Vi un video de un niño que lo colocaban a rodar, a dar vueltas sobre unas hojas, y cantidad de hojas, no sé de qué mata, qué enfermedad tenía el niño, y lo ponían a dar vueltas sobre esas hojas, que si daba vueltas quedaba sano. Y las personas creen esas cosas, que si da vueltas sobre unas hojas queda sano, y se pone a dar vueltas sobre esas hojas. ¿No es eso más absurdo? Y yo podría hablarle de otras tantas cosas más absurdas que la gente cree. Hay gente que cree que si va y toca una imagen de yeso o de metal o de madera, van a recibir el milagro. Imagínense algo inerte, el yeso, la metal, la madera, eso son cosas inertes, sin vida, sin poder. Pero hay gente que cree eso y va y lo hace. ¿No es mejor creer en la palabra de Dios? ¿No es mejor creer en tu Creador? En el Dios que te ama, en el Dios que te dio la vida, que dejó el cielo, que dejó su trono y vino a esta tierra a buscarnos y a salvarnos y a sanarnos y a liberarnos y a revelarnos que tenemos un Padre celestial que es bueno, que es sanador, que es liberador, que cambia vidas, que libera al cautivo, que sana a los enfermos. ¿No es mejor y más seguro creer en Jesucristo y en su palabra? Es mejor. El que pone su confianza en Dios no sale avergonzado. Dios no le falla a nadie que confía en Él. La palabra de Dios dice en los Salmos: todos los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Por eso, en este punto yo quiero enfatizar eso, y que Dios nos ayude a hacerlo una realidad. Coloque toda su confianza en Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como su Libertador, como su Sanador. Confíe en Jesús antes que en cualquier otra cosa. Está enfermo, coloque su confianza en Jesús, coloque su vida en las manos de Jesús, pídale a Él por su sanidad, créale que Él es su sanador. Está postrado en una cama, tiene una enfermedad incurable, clame al Señor Jesús, pídale al Señor Jesús. Nada es imposible para Él, nada es difícil para Él. Él sigue haciendo milagros y maravillas. Coloque su confianza y su vida en Jesús, y Jesús no le fallará. El Señor Jesús no le fallará. Él no le falla a los que confían en Él. En lugar de confiar en cosas vanas, en cosas de hombres, en engaños, otros confían en brujos, otros confían en hechiceros. Los brujos, los adivinos, los hechiceros trabajan con Satanás, con los demonios. Y el diablo y los demonios lo único que quieren es destruir al ser humano, destruirlo totalmente. Entonces, antes de confiar en esas cosas que son mentiras, que son ilusorias, que son vanas, confíe en Jesucristo, el Dios Todopoderoso, el que abrió el mar rojo, el que ha resucitado a los muertos, el que da la vista a los ciegos, el que sana el cáncer, el que sana la artritis, la diabetes, el que sana de neumonía, de pulmonía, el que sana toda enfermedad y toda dolencia, el que te ama, para el que nada le es difícil. Confíe en Jesús por su sanación, por su liberación. Confíe en Jesús, pídale a Él, clámele a Él, y verás la gloria de Dios. Verás la respuesta del Señor Jesucristo. Creer en Jesús, creer
creer en su palabra, creer que lo que Él nos prometió es cierto, es para nosotros ahora. Oh, sí, amigo, que me ve, lo que el Señor nos prometió en su palabra, Él lo cumple. Es para nosotros ahora, en este tiempo. ¿Sabe? Yo crecí viendo milagros. Desde niño yo crecí viendo milagros. Cuando yo era un niño, crecí viendo cómo Dios sanó a mi papá y lo levantó de un coma. Él estaba en coma y ya ni le daban esperanza de vida. Crecí viendo cómo Jesús sanó a mis hermanos. Crecí viendo cómo el Señor hacía milagros. Yo he visto centenares de personas sanadas por el Señor Jesús. Personas con enfermedades terminales que el Señor las sanó. Personas con SIDA, personas con cáncer que el Señor Jesús las sanó. Personas con huesos torcidos, personas con enfermedades terribles. Yo las conozco, las he visto, que Jesús las sanó. Entonces, por una parte tenemos la evidencia de la palabra de Dios, que no falla, que Jesús sana, que Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero por otra parte tengo la evidencia de la experiencia. Jesús me ha sanado a mí de muchas cosas. Jesús sanó a mi familia de muchas enfermedades. Jesús sanó personas que yo conozco de muchas enfermedades. Y por eso le aseguro que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, que Él sigue sanando, liberando y haciendo milagros. Cree en Él, confía en Él, confía en Jesús. Entrégale tu vida, entrégale tu problema, entrégale tu enfermedad. Cree lo que dice esta palabra. Lee las promesas que están aquí de sanidad, léelas y confiésalas. Confiesa esas promesas de sanidad. Así somos sanos. Cuando creemos lo que dice la palabra de Dios, somos sanos. Cuando confesamos esas promesas de sanidad, creyendo, confesamos que por las llagas de Jesús somos sanos, que Jehová es nuestro sanador, y lo confesamos sobre nuestro cuerpo, creyéndolo, somos sanos. Así somos sanos. Ahora, muchas veces las personas son sanas cuando oran por ellas, ¿verdad? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús oró por muchas personas. Pero tú también puedes ser sanado sin necesidad de que nadie ore por ti. Cuando crees en lo que Jesús hizo por ti en la cruz, cuando crees en esas promesas de sanidad que están en la palabra, tú las crees en tu corazón y las confiesas con tu boca, te apropias de ella, eres sano, aún sin que nadie ore por ti. Quiero leerte lo que dice aquí la palabra del Señor y vamos a orar. Si estás enfermo, vamos a orar y el poder de Dios te va a tocar. Si tienes un amigo, un familiar enfermo, compártele este video, compárteselo. Dios lo usará para hablarle, para llenarle de fe, para sanarlo, para liberarlo. Aquí la palabra de Dios dice en Lucas, uno de los tantos pasajes que hablan del ministerio de sanidad de Jesús. En Lucas capítulo 4, versículo 38 en adelante, dice la palabra del Señor: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante le servía. Y al ponerse el sol, o sea, al llegar la tarde, los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Jesús. O sea, ellos sabían que Jesús está en esa casa y le llevaron todos los enfermos de diversas enfermedades. Y dice la palabra del Señor: y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba.
A cada uno los tocó y los sanó. El Evangelio de Mateo dice, y los sanó a todos. Y el versículo 41 dice, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Entonces, esa es otra forma de ser sanos y de sanar a otros, orar por ellos. El Señor Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Entonces, cuando alguien que está lleno del Espíritu Santo y del poder de Dios ora por nosotros, también podemos recibir sanidad. Cuando nosotros creemos la palabra de Dios y oramos por otra persona y colocamos nuestras manos sobre esa persona y echamos fuera la enfermedad, esa persona recibe sanidad. Así también somos sanados. Cuando oramos por alguien, imponemos las manos y echamos fuera la enfermedad en el nombre de Jesús. Pero ¿sabías que si estás enfermo y tú crees la palabra de Dios, tú mismo puedes imponerte las manos? Yo también lo he hecho. Mi madre es una mujer de fe y muchas veces ella ha orado por ella misma y ella misma se ha impuesto las manos y Dios la ha sanado muchas veces. Yo soy testigo de eso. Nosotros mismos podemos imponernos las manos y declarar la palabra de Dios y echar fuera la enfermedad en el nombre de Jesús y somos sanos. Alguien se enferma en su casa. Si tú tienes a Cristo y crees en su palabra, tú colocas y pones las manos sobre esa persona, tu hijo, tu familiar que está enfermo, y tú en el nombre de Jesucristo echas fuera la enfermedad. En el nombre de Jesucristo mandas a la enfermedad que salga de ese cuerpo, que se vaya fuera. La persona es sana o somos sanos. Amén. Bueno, vamos a orar. ¿Cómo ser sanados? Recibamos la palabra de Dios. Creamos la palabra de Dios. Creamos que Jesús es nuestro sanador. Creamos que Dios hace lo que Él dijo que haría en su palabra. Cree que la sanidad es para ti. Y decláralo, confiésalo con tu boca. Vamos a orar. Si usted que me ve está enfermo, coloque la mano ahí en la pantalla donde me ve. No importa la enfermedad que tenga. Puede tener un tumor, cáncer, un dolor. Coloque la mano en la pantalla. ¿Cuál es el requisito? Creer. Creer. Solo cree y recibirás tu milagro. Solo cree y moverás la mano de Dios. Padre Celestial, Dios amado, coloco ahora ante ti, ante tu presencia, cada persona que está ahí conectada, mi Dios. Padre, yo te pido, tócales en esta hora. Mira el que está enfermo o el que está en una clínica, en un hospital, el que está postrado en su cama, el que está sufriendo el dolor, la enfermedad, el tormento. Dios, en el nombre de Jesús te pido, tócales ahora con tu mano poderosa. Tócales ahora con tu mano sanadora. Tócales ahora, poderoso Dios. Y en el nombre de Jesucristo sean sanos, sean libres ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendo ese espíritu de enfermedad que ha tocado tu cuerpo. Espíritu de enfermedad, te mando ahora, sal fuera. En el nombre poderoso de Jesucristo, fuera espíritu inmundo, fuera espíritu de enfermedad, fuera de los órganos. En el nombre de Jesucristo, fuera de los huesos. En el nombre de Jesucristo, espíritus de tormento, de enfermedades mentales, espíritus inmundos de enfermedades mentales, de tormento, fuera de esa mente, fuera de esa vida, fuera espíritu de locura, en el nombre de Jesucristo, fuera espíritu de tormento, en el nombre de Jesucristo, fuera espíritu de enfermedad, ahora sal, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret,
por el poder del Espíritu de Dios. Recibe ahora el toque de Dios, recibe el poder de la resurrección. Si tú que me ves, recibe ahora el poder de la resurrección, recibe ahora el poder sanador de Dios y sé sano ahora. En el nombre de Jesucristo, tus huesos ahora son sanos, tu columna vertebral ahora es sana, tus hombros, tu clavícula ahora es sana, tus pies ahora son sanos, tu sistema cardíaco ahora es sano, tu próstata ahora es sana, tus ovarios ahora son sanos. Fuera todo tumor, en el nombre de Jesucristo, tumores, quistes, fuera ahora, en el nombre de Jesucristo. Vamos, abre tus labios ahí donde estás y di: Jesucristo es mi sanador, Jesucristo es mi libertador, Jesucristo es mi salvador. Ahí donde estás, confiésalo con tu boca. Ora conmigo y di: Jesucristo es mi salvador, Jesucristo es mi sanador, Jesucristo es mi libertador. Decláralo ahora y recibe tu milagro, recibe tu sanidad, recibe tu sanidad en el nombre de Jesucristo y por la sangre de Cristo, por la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios se mueve ahora en ti. El Espíritu de Dios se mueve ahora en tu vida. El Espíritu de Dios se mueve ahora en tu cuerpo. El Espíritu de Jehová nuestro Dios se mueve ahora en ti. Y quedas sano, quedas sana y quedas libre. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Dele gracias al Señor Jesús. Dele gracias al Señor Jesús. Vamos, dele gracias al Señor Jesús, que murió en la cruz para salvarnos, sanarnos y liberarnos. Gracias, maravilloso Señor Jesucristo. Y ahora levántese y revísese. En el nombre de Jesús, levántese. Toque su cuerpo donde le dolía. Revísese. Haga lo que no podía hacer. Hágalo. Vaya al médico. Mándese a examinar y en el nombre de Jesús lo encontrarán libre y sano. Amén. Bueno, amigos, no olvides, si esta enseñanza ha sido de bendición para usted, compártala con sus amigos, familiares, y entonces puede suscribirse en nuestro canal. Suscríbase también en nuestro canal y ahí seguimos en contacto. Vienen más enseñanzas y ministraciones sobre estos temas. Hasta la próxima. Adiós.